Mil gracias, Marlon. Un cordial y afectuoso saludo para todos. Vemos que estamos en una noche especial, en una noche con un tema que, como estábamos hablando de forma previa, aplica para nuestras jornadas, pero muy especialmente para nuestra clínica hoy. Y rico poder sacarle el provecho que tiene. De manera inicial tenemos una invitación que Marta Carolina Forero nos quiere hacer y nos quiere provocar. Entonces le vamos a dar la palabra a Marta Carolina, quien nos va a presentar la actividad. Bienvenida, Marta Carolina. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos en la actividad de piezas sueltas. Es un tema que nos convoca a todos de una forma muy particular en esta época, pero en vísperas, además de todo el trabajo que tenemos por delante con las jornadas. Pero el espacio que he pedido es para anunciar el próximo curso del CID Medellín, que empieza el 13 de octubre. Entonces, solo les vamos a mostrar este abre boca para aquellos quienes estén interesados. Pueden contactarnos al correo del ANEL o a mi correo, pero a partir ya de mañana van a llegar más informaciones, tanto en las redes sociales como en los correos de los amigos, ex participantes del CID y aspirantes a la próxima cohorte que abrirá en enero del 2022. Bueno, solo con eso les dejamos esta invitación. Marta Carolina, ¿quieres hablar? Es que tienes el micrófono. Bueno. Eso es todo por hoy. Qué bien. Nos veremos próximamente con más información. Muchas gracias. Provoca la música, ¿no es cierto? Sí. Muy agradable. Mil gracias, Marta Carolina. A ustedes. Adelante con la actividad. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestro quinto encuentro de piezas sueltas. Y hoy estamos convocados por un entusiasmo especial. El entusiasmo de José Fernando por el tema y por el trabajo que hoy nos ofrece. Él toma el relevo de este trabajo, el de piezas sueltas con el texto de Jacqueline Miller, Dos y la Lotrans. Y como es habitual en nuestra escuela, es con otros con quienes trabajamos, y en este tema lo acompañan los integrantes de un cartel. Es un lujo de cartel. María Cristina Giraldo, Débora Miscani, Eugenia Flores, Damaris Restrepo y por supuesto José Fernando Velázquez, quienes hoy están presentes y participan en la medida del momento con sus aportes en la discusión y lo que puedan colaborar al respecto con el trabajo. Hay algo importante de este espacio y quiero darle la palabra a José Fernando, a los integrantes, para presentarlo. El orden que tenemos para hoy, inicialmente José Fernando nos hará un pequeño comentario y trabajo del texto, algunos apuntes especiales, y luego queremos abrir a la discusión de quién bien se autorice a hacerlo, con un comentario, una pregunta o al aspecto que quiera resaltar de la temática y que parezca que sea motivo de trabajo o de interrogación.
Entonces, José Fernando, mil gracias por tomar el relevo y bienvenido y te damos la palabra. Vamos el micrófono. Gracias y buenas noches a todos. Hemos querido trabajar el tema, el texto de Jacqueline Miller, Dócil a lo trans, porque de alguna forma el tema de lo trans ha estado sobre el tapete y queremos aprovechar al máximo como todas las orientaciones que Jacqueline Miller da en este texto. Me refiero en plural porque hago parte de un cártel que se conformó y ya Eugenia, ya Ceci dijo pues quiénes lo conformamos. Y el trabajo del cartel pues básicamente es una orientación de la clínica del sujeto trans. Eso pues, nos distancia un poquito como de la parte epistémica, de la parte tal vez del debate que hay en el momento, pero un texto básico es este de Dócil a lo trans. Quiero iniciar con una pequeña frase que me hace eco a este tema y es extraída del Tao Te Ching. Recuerden que es el escrito de hace 2500 años de Lao Tse chino, que dice: cuando aparecen los nombres, por lo general, hay que saber detenerse. Si sabes detenerte, puedes evitar el peligro. Traigo a colación esto de los nombres, porque es lo que vemos sobre el tema de las sexualidades hoy. Pululan los nombres. Y cuando aparecen los nombres, hay que saber detenerse. Entonces hay una advertencia, que me parece que Jacqueline Miller lo plantea bien. Estamos en medio de un conflicto violento y fuerte. En ese conflicto al psicoanálisis se le ataca como a una comunidad de viejos conservadores reaccionarios. En esta guerra de los sexos, como dice Miller, inmemorial, hay que estar avisados de que las palabras que emitamos, cuando menos a otros, pueden apestarles a rancio. Es un entrecomillado del texto. Frecuentemente lo que encontramos en los debates, hasta en las realidades, lo que hay es, abro comillas, ataques, enemigos, supremacismos, deseos de segregación, los pro, los contra. ¿Cómo entonces conviene al psicoanálisis entrar en semejante campo de batalla? Javier Beatriz Preciado, en una respuesta a la invitación que se le hizo por parte de la Escuela del Campo Freudiano en 2019, él concluye que el papel que debe ocupar el psicoanalista es, abro comillas, creo que los psicoanalistas podrán conservar su lugar y el lugar que inventaron históricamente en la medida en que sean capaces de entrar en diálogo y estar en relación con el presente, con el radicalismo político contemporáneo. Es un desafío que Preciado le lanza a la comunidad de psicoanalistas. Las fuerzas de la liberación que conforman ese radicalismo contemporáneo hacen uso de conceptos psicoanalíticos de una manera amañada, distanciada de la clínica y por eso se pierden. Hay una advertencia en el texto de Jacqueline Miller en ese sentido.
Por ello es que retumba su orientación. No dejen de estar presentes en la clínica. El concepto de género se hace parecer como si fuese derivado del psicoanálisis. Y el discurso psicoanalítico o la experiencia psicoanalítica lo que nos viene enseñando es que el género no es para nada una palabra clave en su episteme. Lo que prevalece para el discurso psicoanalítico es que hay una diferencia sexual. Hay un sexo y hay otro sexo. Dos tipos de goces, anudados o por lo menos intentando ser anudados por un sentido. Una alteridad a nivel sexual que es limitada. Hay el uno y el otro. No hay para el psicoanálisis n número de encuentros sexuales. El discurso de género distrae a la opinión de un hecho central que el psicoanálisis insiste, en que no existe en ninguna parte una relación preprogramada entre esos dos sexos, el uno y el otro. En respuesta a la pregunta de cómo se participa en este debate, Jacqueline Miller lanza su texto, Dócil a lo trans. Más allá de contestar a un debate, que lo hace Miller en el texto, parece que hay una orientación clara, precisa, en ese dócil a lo trans. Primero vamos a ubicar el discurso trans. ¿Cómo ubicar? Tenemos un nuevo género, insisto en la palabra género, lo trans. Abro comillas del texto de Miller. Todos los indicadores van en la misma dirección. Cada vez más personas en el mundo se sienten y se dicen trans. Esto se percibe como una invasión, como una epidemia. No es el tercer género porque desde hace un par de décadas hay una explosión de géneros. En medio de la denuncia del feminismo radical a lo fálico como amo, ¿cuál es entonces el paradigma que hace de lo trans un acontecimiento social? Es importante contextualizar esta aparición del fenómeno trans. La intencionalidad colectiva ya no es la que comanda la intencionalidad de lo individual. Se está a la salida de una época disciplinada, organizada a partir de lo que el padre prohibía. Ahora, todo se conduce por las vías del sujeto de derecho, un sujeto que se hace uno por uno. O sea, lo que hace que en última instancia lleguemos a la concepción de una democracia vista uno por uno. La política hoy tiene grandes dificultades para construir una democracia sanitaria que ya no es como las democracias que nos regían hasta mediados del siglo XX o inicios del siglo XXI. Este siglo tiene como desafío encontrar una posible democracia de los unos, del un individualismo contemporáneo. Una persona, un voto, un modo de llevar el cuerpo, un movimiento, un nombre. Cuando aparecen los nombres y las clasificaciones se entra en un campo peligroso. Hay discursos trans, feministas, sexistas,
que se apuntalan en una nominación y en una clasificación y se identifican completamente a ese nombre y todo desde la suposición de cómo cada uno se hace dueño de su cuerpo. El peligro que advierte el psicoanálisis en esta dirección es que se ignora que cada una de estas elecciones genera un resto sintomático. Siempre habrá en todo proceso de identificación sexual, de género, un resto que no cabe en ese nombre, que no se tramita por medio de los universales y con el cual el sujeto va a hacer síntomas. Es por ello que el psicoanálisis puede existir. Depende de ese resto de real que no pasa por los nombres. Por los nombres que da la identificación social. Este es lo que Miller llama el nuevo paradigma, el paradigma de la separación. Cada cual la hará por los medios de que disponga y elija. Cada día la nominación de género se ha vuelto más utilizada como recurso para separarse frente al otro con mayúscula. Ese nuevo paradigma, Miller lo describe en la siguiente forma. No tendrás relaciones amistosas con el partido contrario. Seguirás tu camino. No pactarás. Amarás como a ti mismo, no a tu prójimo, sino a tu semejante. Amarás lo mismo como tú mismo. Huirás del otro como de Satanás. Lo que se parece se junta. Que nadie entre aquí si es diferente. El rol del género es la manifestación objetiva y pública de la identidad de género e incluye todo lo que las personas dicen y hacen para indicar a sí mismas y a los demás el grado de adherencia al género con el cual se identifican. Reasignar el género es un acto que parte del cortocircuito con la identidad que le ha dado el otro social. Usted es hombre. Hay un cortocircuito. No, yo soy mujer. Me he sentido mujer siempre. Y el sujeto se lanza en busca de esa identidad de género como un constructo propio. Las personas trans quieren estar o en el otro lado de un binarismo hombre-mujer determinado por lo anatómico o en un lugar éxtimo a ese binarismo, porque hay quienes se hacen simplemente una transformación de semblante, algunos se inyectan hormonas o se hacen algunas cirugías y otros llegan a pedir una transformación anatómica completa. En todo caso, de lo que se trata es de una reasignación de la identidad de género. Lo trans, examinado como síntoma de la época, ha aumentado, como llama Miller, un desorden, un riquitín, violento y fuerte en esa guerra inmemorial de los sexos conocida desde los albores de los tiempos. Solo que ahora es tan candente que ocurre con tiros y balas reales. Cita de Miller. Hay ahora bandos, comunidades, desde los cuales se participa en el debate. El discurso contemporáneo que pone al goce del uno en el cenit genera un mundo realzado mediante nuevos y potenciales objetos de deseo, actos, conductas de adicción, inhibición, rivalidad, consumo o sobreidentificación.
Esto es lo que Miller recoge en todos esos movimientos como el feminismo separatista, el manifiesto SCUM, el de la sociedad para destrozar a los hombres, que postula que el hombre no sirve ni para cemental, o el Me Too, que surge por medio del tuit para denunciar las agresiones y acosos sexuales del comportamiento misógino, o el numeral Ni Una Menos, o los White Knight, el movimiento masculinista MGTOW, el Limp Bizkit, el Penis Biscuit, la serie colombiana también emitida, Sin tetas no hay paraíso, protagonizada por adolescentes, que fue correlativa también de una epidemia de cirugías estéticas. El fenómeno de las influencers que han surgido en los últimos años, ligado al desarrollo de redes sociales. El Internet, más que cualquier otro medio masivo, cumple con esa función de simbolización y de imaginarización. Todo esto lo digo es para señalar algo que Eric Laurent decía en el seminario del otro que no existe. La ciencia cambia las sociedades y fabrica nuevas epidemias. Me parece, ese está en el seminario del otro que no existe en la página 178. Es un texto que me ha gustado releer, el seminario del otro que no existe, porque me parece anticipa o da las bases o las orientaciones de cómo situarnos frente a lo que está aconteciendo en el siglo XXI. Lo trans hace política en el sentido de que se erige como evidencia de que el gran otro, ese otro con mayúscula, la polis, la familia, la sociedad, no pueden prescindir de la independencia del goce de sus miembros. Por eso, Jacqueline Miller lo nombra como un héroe de los nuevos tiempos por haber derrocado el antiguo patriarcado y sus odiosos estereotipos con el fin de abrir a la humanidad el camino radiante de la autonomía de género. Ya no son delincuentes ni enfermos, exigen igualdad de derechos. En una conversación entre Brigitte Baptiste y Javier Beatriz Preciado, una conversación que está colgada en YouTube, la pueden encontrar si buscan Parque Explora y con los dos nombres de Brigitte Batiste y J.B. Preciado. Uno de ellos decía, abro comillas, viva la diversidad, viva la emancipación. En cualquier género es algo excitante. Brigitte Batiste se hizo trans, diríamos, tardíamente, después de estar casado, después de tener hijos. Es una persona bastante influyente en nuestra comunidad. Lo digo para quienes no lo conocen, no la conocen. Ella fue directora del Instituto Humboldt y ahora es rectora de una universidad. Y bueno, supongo todos conocen, apreciado, que hizo la transición de femenino a masculino, pero un masculino no del todo, porque él conserva el B de Beatriz Preciado. El otro contestaba, bueno, si uno decía, viva la diversidad, viva la emancipación en cualquier género, es algo excitante. El otro decía, nos hemos agarrado al cambio y no nos morimos de miedo. Miller, fuera de admirar la fuerza de este discurso,
llama la atención de que hay un bemol. Es que no todo es así como lo pintan ni Brigitte ni Javier Beatriz Preciado. En este sujeto, en este discurso se encuentra comúnmente un sujeto mucho más frágil que otros, más amenazado, que sufre más. Y la psiquiatría aproxima la disforia de género con otras enfermedades mentales. El lazo social llega a debilitarse hasta extremos durante la pubertad. Durante esas épocas se ha experimentado la severa segregación del medio social y la burla. La identidad sexual o la identidad de género de un ser hablante pueden ser motivo del goce segregativo de otros. Casos que se han hecho noticia por el desenlace generalmente violento que incluye desde el suicidio hasta el linchamiento en nuestra sociedad, por lo menos. Bien. Es sorprendente cómo muchos sujetos se rearman a partir de reclamar su derecho a interrogar la relación entre lo que lo nombra y lo que siente que es. Muy generalmente es a través del grupo identitario con el que se construye una nueva epistemología y un rearmado de identificaciones. Hay que buscar a otros. Ahí aparece la necesidad de otros. Y otros, como dice Miller, que sean iguales. La realidad de este grupo social ha alcanzado un fuerte discurso que los representa, tanto que el tema salió del closet y dejó de ser clandestino, como lo dice Miller. Ya es un tema que se puede discutir tranquilamente, se acepta y es una faceta del ser humano. Pero no en todas las comunidades es igual. Les cito dos casos. Uno, descrito por Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Imagínese uno estar en Tumaco, ser pobre, ser negro y ser trans. El testimonio de este personaje dice, este es un pueblo azotado por la violencia. Y en esta violencia los grupos LGBT han sido víctimas de todo tipo de crímenes, desplazamiento, persecución, asesinatos. Pero esos crímenes se han infravalorado. Muchos ni siquiera se han registrado. Recientemente salió un documental de la BBC Mundo que circula en YouTube sobre Santuario, el inesperado refugio de indígenas trans en Colombia. Pido a Marlon, por favor, si puede presentar el primer minutico de este video, que ustedes lo pueden encontrar, como les digo, en BBC Mundo. Adelante, Marlon. Santuario es un pueblo apacible ubicado sobre la cordillera central colombiana, rodeado de cafetales. Aquí, varias mujeres indígenas transgénero han encontrado un refugio para vivir libremente su identidad sexual. Pues yo llegué a Santuario, pues a mí me trajeron a trabajar, entonces conocí a unas amigas y desde ahí nos quedamos por acá. Para la comunidad indígena en Vera, la homosexualidad y la transexualidad son crímenes. Yo quiero ser fuerte luchando por ellas y por mí misma. Yo quiero ser como líder de ellas. Entre los indígenas, quien nace hombre es hombre. Quien nace mujer es mujer. Algunas veces el castigo por hacer lo contrario puede ser la muerte. Bueno, lo dejo porque me pareció muy interesante algo que discutíamos, que nos hacía ver Débora Scanner, cómo es que el discurso del sujeto contemporáneo llega a estas comunidades, ¿sí?
con este asunto de lo trans. No es no es un fenómeno que hubiese existido siempre, es algo que viene ocurriendo solamente en los últimos años. Hasta hace poco en la sociedad había una atadura epistemológica entre el lenguaje y la realidad. Para algunos, muy recientemente, y sobre todo los trans, como lo dicen Preciado y Batiste, la vida no se puede reducir al algoritmo ni al lenguaje. La atadura entre el lenguaje y la realidad es la que el sujeto contemporáneo se autoriza a desatar, no sin consecuencias, no sin restos y no sin síntomas. El trans hace una puesta en acto creativa y artística, cada uno a su medida, que se convierte con ello en un sujeto disidente. Se autoriza a la disidencia. Frente al debate sobre lo innato y lo adquirido, Freud acentúa que la cuestión sexual del sujeto depende más de la cultura que de la biología. De acá es que se puede desprender la hipótesis de pensar al sujeto trans como relativo a la cultura actual, a esa vacilación de la identidad apoyada en los significantes del amo, como dice también Jacqueline Miller en el texto del otro que no existe. ¿Qué es lo que sucede cuando la identificación significante no está adosada a un otro consistente? Lo trans solo puede plantearse hasta ahora, en esta precisa época en que hay una alquimia de liberalismo, hedonismo, pero sobre todo su más allá, la prevalencia del goce uno. Somos testigos del quiebre de expresiones sociales, familiares, institucionales que se apoyaban en una fe en la tradición y universalización del género por la vía de la identificación. Ya los escombros del nombre del padre no soportan los modelos de género ni de sexualidad por debilitamiento de todos los mecanismos de la represión. Ello produce nuevos sujetos y nuevos vínculos sociales que exigen el hecho de no solamente mayor compromiso y digamos, dedicación del sujeto a su proyecto de realizar el goce uno, sin asumir que eso va a llevar consigo la segregación y la xenofobia. Va a llevar consigo el síntoma. Y que lo importante para nosotros es que ese síntoma pueda anudarse a la transferencia. Puedo anticipar la siguiente hipótesis. Lo trans es uno de los recursos posibles del parlet contemporáneo al entrar en el laberinto de la sexualidad y en los misterios de la identificación. En el texto que también circula en redes, que se llama Respuesta a una pregunta de Didier Leroux, de Jacqueline Miller, dice: es por el goce que los sujetos actuales intentan salir del anonimato. No sin olvidar que hay un correlato de extravío y de caída en lo obsceno de la demostración impúdica de esos goces en una irresistible ascensión de la privacidad. Al ser una sociedad que se dice laica,
a la pluralidad de género, se permite el pasaje del goce a la esfera pública. Esas mezclas de hedonismo y de increencia en el otro vuelve a los sujetos actuales no solamente débiles, sino también delirantes, orientados solo de la inmanencia apremiante de goce. Esto es lo que hace que haya socialmente una respuesta. Los comités de ética, que están en la búsqueda de encontrar un punto de paridad de derechos entre distintos géneros, no solamente a nivel de legislación, sino de derechos. Si a estos se les aprueba la adopción, porque a estos no. O comités de ética en cuanto a el derecho a exigir un cambio de sexo. Dice este es Fernández Blanco, que es alguien que también ha trabajado, un miembro creo que es de la Escuela de España, ha trabajado bastante sobre estos temas, de cómo los comités de ética tienen que hacerse cargo cada vez más del retorno del estrago que ocasiona el vivir las exigencias pulsionales sin ningún tipo de restricción. ¿Se pueden autorizar todas las operaciones transexuales? ¿Deben ser reembolsadas por la seguridad social? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿A nombre de qué? Son preguntas que en este momento se hacen los sistemas de salud. El género, entonces, es un campo que el sujeto contemporáneo se atreve a interrogar uno por uno. Ahora es el uno por uno que a partir de su goce singular y de la capacidad de sus arreglos sintomáticos puede llegar a autonominarse, ¿sí? Autonombrarse. Antes eran las políticas gubernamentales o del amo las que regían la distribución de los géneros. Los conventos versus los seminarios, los colegios de mujeres, los colegios masculinos, los baños para mujeres, baños para hombres. El binario organizaba el significante hombre-mujer. Ese binario está en crisis. Cada cual puede interrogarlo. Ellos y ellas han pasado, dice Jacqueline Miller, definitivamente han pasado. O sea, le reconoce una fuerza. Y hay que acoger eso con respeto y gentileza. Una recomendación que hace Miller. En relación al discurso psicoanalítico, hay necesidad de insistir que independiente de cuestión de género, hay una alteridad de goces que nunca van a establecer una relación proporcional que sume un 100% para ambos lados. Las personas sexuadas, ¿sí?, en el encuentro con el otro no tienen fórmula universal. Puede que haya algo semejante a una relación. Dice Jacqueline Miller,
pero nunca será más que una pieza añadida, un lazo contingente, singular, inestable, revocable, que siempre se establece de una forma torcida. Esta cita está en el diálogo que sostiene Miller con Eric Martí sobre el sexo de los modernos. La posición analítica es dócil a la crítica al binarismo hombre-mujer. El asunto es que el binarismo, el psicoanálisis no lo sitúa a nivel de la identidad de género, sino a nivel de goces. Y es desde allí que el sujeto puede considerarse hetero en la medida en que se confronta a una alteridad radicalmente distinta a nivel del goce. Es muy importante insistir en esto. Lacan no hizo del género una palabra clave en su enseñanza. Pero estos agrupamientos LGTBI hacen de la palabra género su significante central, lo que va en correspondencia con que la realidad es cada vez más la de los objetos que produce la misma civilización. Por último, antes de terminar, no quisiera señalar dos cosas. Todo el tiempo, este texto, Jacqueline Miller lo produce en primera persona. Es un testimonio en primera persona. Un joven poco inclinado a lo serio, que se interroga su propio machismo a partir de su experiencia familiar, a partir de ese lapsus que comenta, ¿sí? Que se autodeclara una víctima orgullosa del abuso del que fue víctima por parte de Lacan, pero que dice él, consintió a un cierto placer que se derivó de ello y que trajo consigo una vida independiente que nadie me va a quitar. Todo su testimonio del recorrido de lo que ha sido el encuentro con el estructuralismo, los debates con Deleuze, Guattari, su posición ante la disolución de la escuela freudiana de París, el diálogo con su nieto, la rivalidad que tiene con Preciado. ¿Sí? Pero finalmente lo que quiero mostrar para concluir es esta frase final del texto, abro comillas. No había en tiempos de Freud grupos militantes ni lobbies dedicados a la emancipación de las histéricas o a su empowerment. Estas mujeres venían cada una por su propia voluntad, por su propia cuenta, y él las acogía una por una, cara a cara, y luego las invitaba a hacer diván. No era precisamente un levántense. Lacan hace el elogio de Freud, que supo mostrarse dócil a las histéricas. Me gustaría también poder felicitar al practicante de hacerse dócil al trans. ¿Es este el caso? Bueno, hasta aquí mi propuesta para la conversación, algunos elementos que orientaron mi lectura del texto como según los organicé. Bueno, Ceci y Marlon pueden coordinar las intervenciones de otras personas. Bueno, José, mil gracias. Creo que uno de los aspectos grandes de la temática es también el lenguaje, ¿no? Cómo
como poco a poco se nos abre un abanico que a veces nos es difícil diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, transexual, sexual o transgénero. Si pudiéramos en tu conferencia más o menos no lo traes, ¿no? Un poco como un problema en el que poco a poco nos vamos entrando y vamos tomando elementos. Lo hablabas muy bien, en el género hay una diversidad enorme. En cambio, en lo sexual se puede hablar del binario hombre o mujer, por lo pronto, es quizás como nos lo presenta, y de allí este problema de cómo de allí, de cada uno de los sujetos, extraer el síntoma, que es lo que nos permite a nosotros trabajar o poder hacer nuestra intervención de acuerdo a ello. Bueno, de todas maneras es una problemática y una problemática donde la recomendación que escuchamos a través de tu trabajo y el que nos indica Miller es cómo ser dócil a lo trans, y en el mismo texto Miller enseña de Freud dócil a las histéricas, ¿no es cierto? Que es una vía similar para hacer el trabajo y poder hacer este tipo como de intervenciones. Bueno, abramos la discusión y bueno, las preguntas que Una quieran. observación quisiera hacer, Ceci, que con lo que dices. Es que me pareció escuchar que decías que solamente existen dos sexos, hombre y mujer. Sí, se supone que cuando hablamos de transgénero, hablamos de multiplicidad de géneros. Pero cuando se habla transsexual, escuché hombre o mujer. Lo que me interesa, más allá de la discusión de esas nominaciones en el discurso social, es como plantearles, como me parece, el punto que leo yo del Miller, Lacan, Freud, y es que existen dos goces, ¿sí? Dos goces para cada ser hablante, ¿sí? Un goce femenino, un goce masculino, un goce llamado fálico, ¿sí? Terminología que de pronto nos confunde entre hombre y mujer. Me parece que conviene precisar eso porque sé que en este momento nos están acompañando personas que no son de nuestro campo y que me parece que lo que se subraya es el asunto de la alteridad de goces. Todo sujeto está confrontado, independiente de su género, independiente de su sexualidad, independiente de su orientación sexual, a una alteridad en los goces. Y es allí donde el psicoanálisis insiste, ahí no hay relación. Es en ese punto donde precisamente aparece el uno y el otro, independiente de que el uno sea XY o que sea XX y el otro sea XY, XX, bueno, etc. ¿Sí? Eso es lo que quería precisar. Débora. Débora es la persona que nos ha acompañado como +1 en el cartel. Ella es miembro de la EOL. Bienvenida, Débora. Gracias por participar. Buenas noches, gracias.
Débora, volviste a apagar tu micrófono. Acá estoy. Bueno, ¿querías intervenir? Me parece interesante, por ahí si quieren que haya más preguntas y más intervenciones y cuando ustedes digan algo converso. Muy bien. Bueno, Débora. Andrés. Andrés, sí, Andrés está ahí. Sí, hola. Buenas noches. José, pues agradecerte por la transmisión y por lo que nos compartes hoy, que es muy interesante. Con esto último que mencionas, me surge una pregunta y es que los discursos de género de alguna manera ponen el plano del binarismo y de la alteridad como en una relación intersubjetiva, ¿cierto? Como que la alteridad está entre el yo y el otro, entre el hombre y la mujer. Pero con esto último que mencionas, y es que existen dos voces para cada ser hablante, parece que pues como lo que introduce el psicoanálisis es precisamente ese binarismo ineludible del sujeto consigo mismo, ¿cierto? Antes de esa relación intersubjetiva, del pasaje como al otro ser. No sé si podrías de pronto como hablar un poquito más sobre esto de los dos voces que existen para cada ser hablante y cómo se podría ver allí ese asunto del binarismo del sujeto consigo mismo. Bueno, quisiera responder a esa pregunta inmediatamente porque me parece es algo que no está en el texto. Sí, quiero que partamos como de eso. Podría ser motivo pues como de mucha, de otro espacio y sobre todo un espacio muy clínico, pero básicamente hay un punto clínico para nosotros fundamental, o por lo menos para mí lo es. Y es el caso Juanito. El caso Juanito tiene más de 115 años pues, de haber sido publicado. Ustedes saben que se trata de un niño que hace una fobia a los caballos y que que Lacan toma en su enseñanza en distintos momentos. Sobre todo se basa mucho en el seminario 4, pero hay una última referencia a Juanito en el texto de la Conferencia de Ginebra sobre el síntoma. Allí ya no hay una lectura de un Juanito a partir de que el papá hacía o la mamá hacía o dejaba de hacer o que estuvo ausente o no estuvo muy presente, nada de eso, sino la lectura es precisamente de cómo hay algo que llega a irrumpir en el sujeto, niño, en Juanito, en un momento dado que aparece como un goce completamente hetero a sí mismo, o sea, extraño a sí mismo, que son sus erecciones. Ya allí se genera una alteridad de goces. Una cosa era el goce que Juanito sentía a la manera como era tomado por esa madre, una forma muy singular de cómo era tomado por esa madre. Y ahora otro tipo de goce que irrumpe en su propio cuerpo, que le es extraño y que él no domina, no controla. El arreglo sintomático que tiene que hacer Juanito es en el orden de la fobia, ¿sí? Del caballo que de alguna manera representa algo para él. Esto para mostrar que ahí hay dos, pues para todo ser hablante hay dos maneras de gozar, ¿sí? Una forma de goce que es un goce muy orientado, muy localizado, muy contable, por decirlo así, con el que se descresta o con el que se achanta o se inhibe. Pero hay otro tipo de goce que es un goce mucho más ilimitado, más amorfo, mucho más sexualizado, como dice Lacan en la locución, que ese es el verdadero
goce sexual feminizado y que cada cual tiene que arreglárselas cómo va a ubicar una articulación entre esos dos goces. ¿Y a través de qué objeto? Cuando ponemos un objeto al frente, también ponemos en juego las identificaciones, que es lo que Jacques Alain Miller y Eric Laurent hacen en el otro que no existe, ¿sí? Y es, bueno, ¿cómo es que funciona esto de las identificaciones en el sujeto contemporáneo? Es en qué objetos pone su partener. Y una cosa del trans que a mí me parece muy... En algunos, digo, tengo pocos casos en la clínica, pero me ha parecido muy llamativo, es que su propio cuerpo se convierte como en su partener, como en una necesidad de construir en su cuerpo ese partener. Bueno, hasta ahí como tú respondo como a tu inquietud para no ocupar más tiempo. Incluso una cosita, incluso uno podría decir que entonces la nominación, la identificación o el modo de satisfacción que surge de asumirse el trans puede ser una forma de hacer con esa actividad, ¿cierto? Como absolutamente. Decirle no al binarismo social para solucionar el binarismo subjetivo. Y José, el nombre de preciado es Paul. Ah, Paul Beatriz. Bien, gracias, José. Beatriz. María Isabel. Sí, José Fernando, bueno, buenas noches. José Fernando, muchas gracias, igual a Cecilia, Claudia, a todos los que han impulsado este espacio. Bueno, lo primero, pues, o sea, no tengo un discurso preparado frente a este asunto, ni mucho menos. Simplemente como que, a ver, yo pienso que José Fernando nos ha dado muchas luces, pero de otro lado yo simplemente quería compartir con ustedes como la sorpresa que he venido sintiendo frente a este tema, en la medida en que cada vez más a nivel del lenguaje que se habla en nuestros medios, en los medios sociales, de comunicación, en periódicos, radio, en conversaciones, pues el surgimiento de este lenguaje que se está utilizando, pues, o la manera como se está hablando hoy sobre este tema, que en último término es rechazar o plantear un no al binarismo. O sea, yo lo vengo leyendo así, un no al binarismo. Y es ese binarismo, pues, que se puede traducir en masculino, femenino, en hombre, mujer, etcétera. O sea, no a ese binarismo. Pero de otro lado, cuando José Fernando empezó con la exposición, recordé que hace muchos años uno de nuestros escritores que actualmente es muy reconocido, Héctor Abad Paciollince, hablaba de que la palabra género no tenía que ver con el sexo, sino con un asunto meramente gramatical. Y pensaba yo pues que desde esa perspectiva, pues si nos atenemos a lo que representa esa dimensión gramatical, es una dimensión que nos habla más que todo de una dimensión de escritura. O sea, y lo pensaría yo como un anhelo de escritura.
Entonces, llevar ese término de género, que inicialmente solo hacía referencia a lo gramatical o a la escritura, llevarlo al terreno de la sexualidad, de alguna manera representaría como el anhelo de poder escribir algo que hasta el momento no ha podido ser escrito, como es la relación sexual. Bueno, de otro lado, pues, o sea, quería compartirles pues una pequeña sorpresa. O sea, en ese en ese rechazo al binarismo que hay en el lenguaje de la sociedad actual, pues esto se está llevando hasta tal punto que parece ser que hace poco hicieron un nuevo documental sobre James Bond. Y en ese nuevo documental transmitieron una escena donde Javier Bardem, que es el que encarna como al malo pues de la película, le hace una caricia en el cuerpo a James Bond, y James Bond después, ante una pregunta que le hacen, le dice: ¿qué les hace pensar que es la primera vez? O sea que de alguna manera hasta la misma figura de James Bond, esto lo tengo en un recorte de una revista, pues hasta con la misma figura de James Bond se quieren tumbar los mitos de la masculinidad, de la feminidad. O sea, todos esos mitos pues, se quieren mandar al piso. Y se quieren mandar al piso justamente en aras pues de rechazar ese binarismo. O sea, es algo que están asumiendo periodistas, o sea, todo el mundo está como en esa onda de querer rechazar ese binarismo. Pero a mí me parece muy bien traído lo que José Fernando nos está planteando, que ese binarismo no puede dejar de plantearse, pues, sino, pues, que solamente podemos plantearlo en términos de goce, y que es escuchando ese goce como el psicoanálisis podrá tratar de ahora en adelante esos temas. Bueno, eso es el aporte que les quería hacer, más desde lo que me ha sorprendido en estos últimos días, de todas las cosas que escucho y leo, que de una posición pues juiciosa como de trabajo. Esta cita que traes de Héctor Abad, el género es un asunto meramente gramatical, me parece que hace eco exactamente con el diálogo, pues con fragmentos del diálogo de Miller con Éric Martí, ¿sí? Como hay toda una manera de hacer un uso de la nominación sobre todo, como digo, creando casilleros para que la gente llegue a ocuparlos, ¿sí? Como hay una fuerza del lenguaje que es no el lenguaje colectivo, sino el lenguaje del uno, el que intenta atraer a otros, ¿sí? Como le dice Miller, apreciado, pues como que necesita hacer cucú, pues para poder atraer a otros en su movimiento, ¿sí? Y es esa cuestión del peso del lenguaje en este debate que hay actualmente. Bien, Claudia.
Bueno, buenas noches a todos. Gracias, José, por tu trabajo, por tu lectura. Bueno, yo, la verdad es un tema que me hace pregunta y que me parece muy complejo al mismo tiempo y que creo que apenas pues como que empezamos a tener algunas luces sobre el mismo. Yo, bueno, voy a comentar algo que es lo que he ido como entendiendo, porque quisiera también como saber si eso que voy entendiendo es un poco mi leer y bueno, todo lo que se está planteando también pues como en la MP, en distintos medios de difusión. Lo que entiendo es que hay como un movimiento de lo transexual hacia lo trans y que habría una diferencia que lo que es el transexualismo ha estado presente desde épocas atrás y que tiene que ver con la dificultad de habitar el cuerpo con su anatomía de nacimiento. Y que allí hay un padecimiento y por tanto un deseo de habitar otro cuerpo, un cuerpo de otro sexo. Y creo que allí se conserva el binarismo en el transexual y que ha habido un movimiento hacia lo trans a partir como del impulso que dio Butler en un primer momento con el discurso de género. Y ahí, bueno, son preguntas que me hago, pero las quiero compartir, aprovechar el momento, porque me parece que en el transexualismo no había un discurso estrictamente hablando, pero a partir del género me parece que se produce un discurso y que allí es donde es posible ir más allá del binarismo en la medida en que, voy a decirlo así, así es como lo voy entendiendo hasta ahora, no se trata de no estar a gusto con el cuerpo que se habita y querer estar en el otro sexo, no solo a gusto, sino angustiosamente en ese cuerpo no se quiere estar, sino que más bien me parece que ahí es un disfrute de pasar a otro género, que, como decía, ya no recuerdo dónde leí, si fue en el mismo texto de mi otro, que hay 50 clasificaciones de género. Y que no hay este imperativo de cambiar el cuerpo para cambiar de sexo, sino que más bien se puede gozar de hacerse a cualquier género incluso. O como dicen, es ser por la mañana un género, por la tarde otro. Y allí es donde veo que se pretende hacer del género un modo de gozar, hacer del género un modo de gozar, una pretensión que, bueno, que quizás por allí pueda entrar lo que decías, José, de que para nuestra práctica prima pues el goce femenino, el goce masculino, etcétera, pero me parece que es importante poder desde ir como a
a ver qué del psicoanálisis que tenemos hasta ahora nos permite comprender estos cambios y que tenemos hasta ahora para poder dejarnos enseñar de esto que está aconteciendo en términos de discurso de género y yo diría incluso es decir, no es ir allá con nuestro discurso psicoanalítico, sino entrar allí y escuchar qué es lo que estos sujetos están experimentando, viviendo, la práctica nuestra y por supuesto bien pues en lo que acontece a nivel social, político. Entonces, bueno, quería como pensar distinción del transexual, el transgénero como un discurso y hasta ahí es un punto. Otro punto que quería plantear como pregunta, que la tengo hace rato y bueno, no sé qué de pronto ideas puedas tener José u otro de los que estén asistiendo, y es ¿qué lugar tiene digamos, desde el goce sexual hasta el género, por donde se quiera mover todo este punto? ¿Qué lugar tiene ello en lo singular del sujeto? Bueno, o como hablabas ahora de lo uno, si lo uno está atravesado, tocado, lindando o no con la dimensión de lo sexuado. Bueno, quería como compartir esas inquietudes. Bueno, todas dos se las podría contestar cuando haya recorrido la experiencia del cártel, porque creo que son las preguntas que me hago en el cártel. Sin embargo, me anticipo a esbozar algunas respuestas. Y es respuestas que enuncian más bien los campos que voy a investigar en el cártel. Y es cómo operan o cómo puede pensarse lo trans desde, uno, el mecanismo de la identificación o de las identificaciones. Dos, cómo puede pensarse esto de lo trans desde las fórmulas de la sexuación. Y tres, cómo pensar esto de lo trans desde la condición del goce 1. Me parecería por lo menos un recorrido que esperaría hacer en el cártel, pero que pretende básicamente poder armar una respuesta uno por uno en cada sujeto trans, cómo operan y en qué proporción, no sé cómo será eso, cada uno de estos tres elementos, ¿sí? Por lo menos estos tres, por ahora. Bueno, Daniela, perdón, se está cortando el tiempo, Débora, Eugenia, bueno, Eugenia también veo que estás en lista de cuando deseen intervenir. Voy a darle la palabra a Daniela y luego a Eugenia y Débora. Sí. Y hay Daniela. una pregunta en el chat también, José, que sería bueno de pronto si Débora o Eugenia o tú la pueden leer para mirar. Muy bien. Bueno. Muy buenas noches. Muchísimas gracias primero a José Fernando pues por la intervención que nos ofreció al inicio. Yo quería pues también enunciar algunas cosas que me suscita tu presentación. Bueno, lo primero, sorprende que el significante género efectivamente lo haya ganado la perspectiva LGBTI, porque género también es una categoría propia pues del feminismo, una categoría analítica que emergió en los años 70 del siglo XX y que no buscaba dar cuenta de identidades,
sino ser una categoría que posibilitara pensar las desigualdades entre los hombres y mujeres en los diferentes niveles de la sociedad. Incluso un debate pues que hoy se presenta entre algunos feminismos y algunos transfeminismos, lo queer, es precisamente que si de un lado algunas feministas buscaron abolir el género en tanto identidad, pareciera ser que desde la otra orilla incluso se presentase algo paradójico, y es que queriendo interpelar lo binario, se termina instaurando en el centro como un canto pues de estos tiempos. Eso como lo primero. Y a propósito de si efectivamente lo trans, lo queer logra interpelar lo binario, la pregunta sería cómo interpela lo binario. Me parece que vale mucho la pena seguir tomando con pinzas ello, porque cuando vos decías, no sé si lo comprendo bien, lo trans hace con el goce amorfo, con ese goce ilimitado, no localizado, y no obstante pareciera que tiene que atrapar ello en la nominación, en la múltiple nominación. Entonces, pareciera, vuelvo y digo, presentarse algo paradojal entre algo ilimitado de amorfo queriendo ser atrapado pues en las nominaciones, y en esas nominaciones no pudiendo escapar de lo binario. Existe el bigénero, existe el hombre trans, la mujer trans, que una cosa es ser transexual pues y otra transgénero, dependiendo pues de la cantidad de modificaciones que se haga al cuerpo. Existen los travestis, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante, esa multiplicidad de lo LGBTI pareciera multiplicar también a lo ilimitado lo binario. Entonces, bueno, creo que ahí es algo que vale la pena pensar, e incluso lo binario pareciera filtrarse por otro lado, y es que cuando el trans o lo trans se toma como ese héroe que nombra Miller, y los que según ellos nos quedamos en lo normativo, pues nuevamente sería como una especie de un yo y un otros, de nosotros y los otros, que volvería pues a instaurar un binarismo ya desde lo segregativo, desde lo separativo, desde lo supremacista. Creería pues que eso también es importante pensarlo, porque los que no somos trans somos cis, y los cis somos los que entonces normativamente sí estamos desplegando el género como corresponde, y no necesariamente pues tendría que ser así. Y finalmente, con algo tan pues decir algo frente a unas palabras que ofreciste que me impactaron mucho, y es el autonombrarse versus lo binario organizado, como una suerte de extirpación del gran otro o desconocimiento del gran otro, que sorprende porque quienes hemos estado en el lugar de alteridad, mujeres, homosexuales, negros, proletarios, de alguna manera tenemos que reconocer el todo organizado para, desde esa subalternidad, pues saber qué es lo que es necesario trastocar. Entonces, en esta no sé, como desconocimiento de ese gran otro, pues precisamente pareciera no haber un reconocimiento como alteridad, o sí, pero desde el espectáculo, y creo que se puede trastocar, pues como digo, como cuáles son esos problemas que nos han asignado a las alteridades, a esa subalternidad, y hacer pues a quienes se oprimen. Bueno, también eso valdría muchísimo la pena pensarlo. Y con esto cierro en ese goce de lo trans que Paul B. Preciado pues en su discurso que le ofrece pues a los psicoanalistas, el monstruo que os habla, dice, yo he autofabricado mi propia jaula, yo me he hecho a mí mismo. ¿Qué significa ese decir yo me he hecho a mí mismo? Que pareciera incluso el goce que captura lo neoliberal también. Entonces creo que aquí estamos ante un debate muy complejo, también el debate que las feministas dicen la borradura de la mujer, porque a las feministas les importa a algunos feministas pensar la alteridad para saber cómo trastocar el orden de poder.
Entonces, bueno, estamos en un momento muy complejo, donde, bueno, agradezco mucho este espacio y tus palabras porque ayudan pues a seguir abonando el camino de esta reflexión tan difícil. Sí. El punto que podría subrayar es esto de cómo el sujeto hoy en día se identifica más a los productos de la cultura que a, diríamos, entre comillas, cosas naturales. ¿Sí? Y esos productos de la cultura, si bien avanzan y son, yo diría, imparables, lo importante, digo yo, desde el punto de vista de la lectura psicoanalítica, es cómo eso sirve para hacer un arreglo de goces, ¿sí? Desde cada sujeto. Y cada sujeto hace su arreglo, como bien lo decías, el uno simplemente transvistiéndose, el otro haciendo un cambio de sexo por cirugía, el otro simplemente inyectándose hormonas o poniéndose silicona, pero sin que haya una amputación del pene. ¿Sí? O sea, cada uno aprovechando como la posibilidad de singularizarse frente a la pulverización que hay del otro, del discurso de ese otro, que era el que predominaba precisamente segregando todo lo que no fuera fálico, todo lo que no fuera bajo el discurso, diríamos, de ese querer poseer y tener, ¿sí? Que puede ser tanto para hombre como para mujer. ¿Sí? Esa condición es como lo que se puede leer como fenómeno, pero independiente de eso, incluso los cis que tú nombras, también se ven confrontados a la alteridad de lo del sexo. ¿Sí? El hombre contemporáneo, digo el hombre entre comillas tradicional que se declara género contemporáneo, tiene una gran dificultad para localizar su goce femenino y cada vez tiene más dificultades. Y diría la corriente feminista muchas veces hace ignorar a la mujer la dimensión de su goce femenino, porque la mete en una competencia de un goce fálico sin límites. Bien, todo eso me parece que es posible de pensarlo sin pretender en este momento pues como abarcar todo lo que trajiste en la pregunta, porque veo que hay muchos elementos pues históricos y discursivos que vale la pena en otros espacios. Vamos a tratar de generar un par de espacios de noches de escuela para trabajar también este mismo tema. Entonces tal vez allí podamos alojar muchas otras inquietudes. Bien. Eugenia. Bien, buenas noches y bueno, gracias por el espacio, no solo por el trabajo. Puedes poner un poco más alto, Eugenia, que no te escucho. ¿O te acercas el micrófono, por favor? Ahí, ¿se escucha mejor? Ahí sí. Mucho mejor. Bueno, decía que gracias por el espacio y el trabajo que se ha producido. Pues hay muchas cosas. Si algo tengo, son preguntas, ¿sí? Y yo sé que estamos con el tiempo ya muy acotado, pero yo no quiero dejar por lo menos de señalar esto, ¿sí? Y es que la intervención de Miller sugiere, de las primeras palabras que utilizó José Fernando, fue unas coordenadas. Entonces, hay un vector de orientación, diría yo, más político aquí, pero que también dice, hay que ir a la clínica, ¿sí? ¿Por qué? Hay que ir a la clínica a riesgo de perdernos
y recupero el ismo, ¿sí? El nominalismo no es lo mismo, ¿sí?, que la nominación, que se podría producir en el caso por caso. Todos los extravíos que comprometen esos retornos sintomáticos en muchos de los sujetos que intentan acomodarse a uno de esos ismos, de esos nombres producidos, y que no son más que una manera de reintroducir las modalidades segregativas, ¿sí? Me pareció muy importante esto que Daniela introdujo, porque podríamos quedarnos en un debate infinito respecto a si vamos hacia el binarismo o contra el binarismo, y podríamos decir, cuando surgió el feminismo, ¿sí?, surgió justamente sobre esta engañifa, ¿sí?, que produce si se es machista o no se es machista, o si Freud era pansexualista o no era pansexualista. Actualicemos a Freud y sigue siendo el problema de cómo cada sujeto se las arregla con el cuerpo y con el goce que lo habita. Entonces, trasladémoslo a esta época. Entonces, volvemos y es, bueno, nos inscribimos en el debate de los trans o los feministas, ¿sí?, el binarismo o el contrabinarismo, y entonces nosotros definimos de otra manera, pero apoyados en el binarismo, un binarismo que un poco en el texto de Miquel Bassols, la diferencia de los sexos, está bien ubicado, y hay un binarismo que no podemos evadir, pero quizás la alteridad que algunos han popularizado no es la misma alteridad que, digamos, que desde la perspectiva lacaniana se intenta como introducir para decir, bueno, es que binarismo o antibinarismo, finalmente la apoyadura sería la misma, ¿sí? Que si yo digo machista o antimachista, feminista o antifeminista, ¿sí? Y es donde vuelvo y es, ¿qué es lo que interesa aquí? Y es cómo ubicarnos. Y Claudia decía, lo trans, habría que diferenciarlo entonces de los trans, ¿sí?, el transexualismo, ¿sí?, y qué de lo trans es lo que nos interesa ubicar para la clínica. Por supuesto que hay que producir unos capitones respecto a, bueno, sí, entonces el género que va a introducir desde el punto de vista de la gramática, el género que está movilizando en la política nacional, ¿sí?, el género que está movilizando como una suerte de discurso, entre comillas, ¿sí?, que está cobrando este ímpetu, ¿sí? ¿Será que se va a bajar un poco después del estallido? Que lo va a venir a relevar, pero el punto creo que nos interesa, y por eso que si bien hay que producir unos esclarecimientos respecto a cómo la sociología, la política, la gramática hacen con esto que está bajo el significante trans, pues a nosotros nos toca volver a la clínica para ver cómo entonces, o sea, cuáles son los arreglos y cómo los sujetos se están sirviendo de esto. Ay, dejo ahí punto. Bueno, gracias, Eugenia. Débora. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de la conversación. La verdad que me resulta muy, muy fecunda, y escuchaba lo último y bueno, hubo muchas preguntas, pero escuchaba lo último y pensaba que verdaderamente para nosotros los analistas este es el colmo de lo que es el sujeto contemporáneo. Entonces, por dónde entrar y por dónde leer es las dos cosas al mismo tiempo, creo yo.
y es cómo definimos el sujeto contemporáneo y a la vez qué escuchamos en la clínica a partir de esclarecer esa diferencia. Entonces a mí me parecía interesante lo que José trajo y además el modo en que después se dispararon las preguntas que fueron casi todas las preguntas que nos hacemos los analistas con esta cuestión. Y es que efectivamente el primer punto es que una cosa es el discurso de género como un discurso de la época o contemporáneo, y otra cosa me parece que es lo que nosotros entendemos como el parletro, y que efectivamente es cómo un sujeto se las arregla con el goce. Entonces me parece que hay algo que a mí me ordenó siempre de lo que dice Miller, creo que es en el curso del otro que no existe, y es en referencia a la evaporación del nombre del Padre, donde él dice que nosotros vamos a tener que en algún momento ocuparnos de las identificaciones contemporáneas, porque al lugar del ideal, efectivamente, que deja como resto de la operación el nombre del Padre a nivel del significante, aparece un significante Q, un significante cualquiera, un significante amo, tomado efectivamente del discurso de la época, y que eso arma efectivamente una pseudo, podríamos decir, o yo lo puedo decir así, identidad, que es hacer con ese vacío. Entonces, en ese punto me parece riquísima toda la conversación, porque qué empieza primero y qué empieza después no lo sabemos, pero que estamos todo el tiempo tratando de leer las dos cosas, es así. Y en ese sentido, lo trans no es un tipo clínico, no es un fenómeno, y tampoco hacemos clínica de lo trans, porque seguimos pensando la clínica del mismo modo. El único punto que no es mítico, pero que está entrando por la ventana y que arma una diferencia muy fuerte, es lo que el discurso trae como epidemias y lo que efectivamente el discurso presta a lo que es el impas fálico que impide el armado de un cuerpo. Y ahí se nos reordenan las categorías interesantes que vos también traías en tu lectura, José, y muchos hicieron una pregunta, hacer del género un modo de gozar. El punto me parece es que binario o no binario es que el significante hombre o mujer con la función del falo no termina de dar una respuesta, o por lo menos estamos tratando de encontrar si hay una respuesta. Y por el otro lado está el punto por donde tener un cuerpo es armar un lazo al otro. Entonces, la perspectiva es en dónde leemos los analistas el sujeto contemporáneo y en dónde leemos la demanda. No es lo mismo lo que se produce. Y en ese sentido tenemos dos cuestiones importantes en la clínica para seguir pensando, y es el síntoma y el objeto A. El objeto A es interesantísimo cómo localiza lo que desborda de un cuerpo. Y realmente en la clínica contemporánea todo el tiempo tenemos signos de cómo algunos significantes dejan de ser la lengua común, la colectivizada, y orientan un punto de fijación de goce por donde inmediatamente el sujeto contemporáneo se transforma en el inconsciente de cada uno.
en el síntoma de cada uno, y en donde ahí hay una posible salida clínica. Pero a mí me gustó mucho la conversación que ustedes tuvieron, porque si bien uno tiene la sensación de que se mezcla todo, hay algo por donde se puede ir haciendo las distinciones y las diferencias de zonas. Una es leer el sujeto contemporáneo y otra cosa es el parletre, es el que viene solito porque el colectivo no le dio ninguna respuesta y porque tiene un síntoma. Y nosotros escuchamos ese punto, escuchamos el síntoma, no sin lo que efectivamente puede tomar como significante cualquiera, porque en algún lado tiene que hacer un lazo. ¿No? En algún lado alguien tiene que agarrarse de algo. Y si el cuerpo no se arma, bueno, habrá que ver. Pero lo interesante es que el momento que consultan, eso no es un tipo clínico. Es como escuchar la anorexia. Uno no le pregunta cuántos gramos de comida comió. Está tratando de encontrar cuál es su propia relación al gozo y dónde está el síntoma. Y después escuchar los vaivenes de por dónde eso verdaderamente puede ser más o menos extravagante a nivel de un lazo. Pero doy un ejemplo muy chiquito, no sé con cuánto tiempo estamos, pero hoy pude escuchar en un control a alguien que trae un caso, y me anoté lo que decía, ¿no? Es alguien que le dice a los padres que es trans, y lo dice como, se define como trans no binarie, ¿no? Y le pide al analista de hablar todo en lenguaje inclusivo. Y la analista acepta, porque ella, digamos, supone que esa particularidad va a tomarse bajo transferencia. Entonces, lo interesante es cómo esa demanda en el lenguaje inclusivo era una demanda de incluirse en el otro. Y muy al pasar, después de todo, la E, la A, la O, todo, muy al pasar, el sujeto que consulta dice que de niña hacía que tenía que morderse la lengua. A lo largo de todo el trayecto de las entrevistas y bajo transferencia, por una intervención analítica del analista, ese sujeto que consulta empieza a grabar su voz. Y ahí cada vez se escucha más, por esa interpretación bajo transferencia, cómo empieza a efectivamente tomar forma el objeto voz. Y se va desdibujando y deshilachando la lengua colectiva. Entonces es muy interesante no desoír lo que pasa fuera de los consultorios, que eso es oír, y otra cosa es escuchar, ¿no? Digo, adentro del consultorio escuchamos, pero también hay que oír. Entonces me parece, la verdad que han tomado, no alcanzo porque escribí cosas, pero el género como gramática, hacer del género un modo de gozar, o sea, no estamos armando una clínica, estamos tratando de ver qué es ese discurso. No hay momento mítico para esto, pero tiene un lugar preponderante y cada vez más vamos a tener consultas. Así que la verdad que les agradezco la invitación, me encantó mucho la conversación que hubo, muchísimo. Gracias, Débora. María Elena, ¿tú habías? María Elena Lora.
No pedí la palabra, pero si me das, puedo solamente hacer un comentario a raíz de lo que dice Débora, que me parece interesantísimo. Y no sé si entendí bien, pero efectivamente, cómo aprender a escuchar, diría yo, toda esta especie de desafío que tenemos en la clínica, de no sé de lo que se trata, de ante qué estamos, y no hacer de lo trans, voy a llamar así, un significante amo, desde donde empezamos a automáticamente, como se hizo hace un tiempo atrás, el sujeto autista es objeto de psicólogos, sociólogos, neurólogos, de todo el mundo, y no hacer lo mismo quizá con lo que son los niños trans. Digo esto porque yo tengo una preocupación personal, tengo 3 o 2 pacientes que estoy trabajando, un niño de 10 años que pide hacer un proceso de transición. Pero entiendo, si te he seguido un poco en lo que dice José Fernando y Débora también, cómo sí, deslindar, voy a decir, para no deslindar y despejar un poco esto que está estallando en lo social, en los medios, en la política, y no desbarrancarnos, voy a llamar por ahí, sino desde el psicoanálisis hacer una lectura distinta de esto que se está presentando en algo que me parece muy clínico. ¿De qué se trata esta docilidad al niño trans, por ejemplo? Gracias, José Fernando, por la oportunidad. Bien. Bueno, hemos llegado como hacia un límite de la hora. Les agradezco mucho la compañía, el interés. Y como les digo, posiblemente antes del final de año vamos a tener al menos 2 espacios de noches de escuela para este tema de lo trans. A través de los medios nuestros les haremos conocer las fechas exactas. Les agradezco a quienes han intervenido y a quienes han estado presentes. Muchas gracias a todos. Ceci. No, José, agradecerte este trabajo y la oportunidad que nos diste de iniciar y, como dice Marilena, comprender esto que la época nos lleva y, digámoslo así, a leer la época y cómo lo logramos trabajar cada vez mejor. Mil gracias por este espaciecito a todos y bueno, la mejor de las noches y nos vemos en 2 meses.